Cuando viene caminando, saca una silla. Vamos a estar después te vas a respirar si no te sacas la capa. Porque con el calor de la cadera. La sermonita cargada. Sermonita cargada. Ya me dijo Señor Pereza. Muchas gracias. Directamente se arranca. No hay hasta tema. Sí, yo. Claro, asuntos pendientes, la organización, otra campanilla, che, lo dejan afuera, no. Bien. Perfecto. Señores, buenas noches a los que recién llegan. Vamos a dar comienzo al acto de hoy. En primer lugar, la apertura se hace con la lectura del acta anterior. En este caso no hay acta anterior, sino que empezamos de nuevo. Y en asuntos pendientes vamos a planillas de pago de la fecha del 24 del 06 del 09, órdenes de pago del 4.891 al 4.899 por 388.208,64. Aprobado. Y le damos la bienvenida, a los dos nuevos señores que nos vienen digamos, a completar la comisión directiva. Isabel Miranda y el señor Perella. Los demás ya son viejos en el tema, entonces vamos a seguir informe por presidencia. Lo único que puedo decir es que el martes a la tarde, a la noche, reservó el salón de Vicente López el señor intendente de la ciudad de Vicente López. Habla de 700, 800 personas. Yo llamé hoy, está vacío, está reservado, etcétera, etcétera. Y además me dijo que como el primer sábado de mes hay asado, que serán 10, 12 personas. Y en primer lugar, permítame que nombre al secretario o secretaria, que es la señora, ahora secretaria, prosecretaria, ahora pasa a secretaria, es Elisa García. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Aceptado? Por ahora. Bueno. Mañana cuando. Tesorero. Mañana más. Tesorero. Seguimos felizmente con el señor Ovaldo Díaz. Prosecretario, el señor Aníbal Rodríguez. Y protesorero, el señor Antonio Sánchez. No, pero difícil para mí, pero bueno. Pero me salió. Para pronunciar. Además, ya que estamos, vamos a seguir con algunos cargos. Fiestas, el señor Juan Manuel. Cultura, el señor Vives. ¿Sí? ¿Aceptado? Vale. Eso es. Deportes, el señor López. Y seguimos
el señor Menéndez sigue en su puesto, si Dios quiere, sí, acertado en Hacienda y Adquisiciones. Y filiales. Y filiales, perfecto. Como siempre, en prensa, la señora Menéndez también, pero Cristina. Y en la comisión que poco funcionó en estos 4 años, vamos a nombrar a la señora Isabel Miranda, ¿sí?, que es la gestora. Pues, o sea, cada presidente puede nombrar posteriormente a su comisión, a los que le van a acompañar, ¿sí? Lógicamente, no es que me haya olvidado del señor vicepresidente, que está en una comisión nada grata, pero se defiende muy bien, que es Socorro Montt, ¿sí? Y el señor vicepresidente segundo tiene el mandato aquí de recibir a toda la gente, mostrarle la institución. Vamos a dejarlo porque me faltan algunas comisiones para nombrar, subcomisiones, que me gustaría hablar con las personas que lo van a desempeñar, ¿sí? Creo que no me falta más nada, y la por informe por presidencia, creo que está todo completo, ¿sí? ¿Me olvido de algo? No creo. Faltan algunas subcomisiones, como he dicho, porque ya las vamos a nombrar. Pasamos, cobertura del feriado 9 de julio. Si hay alguna posibilidad de que, estamos hablando con Alonso, el Trovador, por ejemplo, cerró las escuelas de fútbol, y no sé, si nosotros viéramos esa posibilidad también de cerrarlas, o lo que la Junta Directiva decida. Sería en este caso que sería la escuela de tenis, fútbol, vóley, iniciación deportiva, o sea, lo que son las escuelas deportivas. El tiempo, bueno, lo podemos decidir también, o de acuerdo como venga, se desarrolle todo. Bien. En la consideración de En principio, yo sugeriría a partir del próximo lunes para informar a la gente durante el fin de semana, conocida con el tema de los colegios. En 15 días primero y En después. principio, claro, el tema de 15 días y En después 15 días. habría que poner el cartel para informar de los colegios, no son más. Un mes, hasta el 3 de agosto. Claro, después son las vacaciones de los chicos. El periodo son 15 días, después vienen las vacaciones ordinarias. Bien. Señor Romero.